Foro Café Radio presenta Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes, amables escuchas que sintonizan nuevamente un programa más de su programa Aquí, Ahora, Hoy. Después de 2 semanas de ausencia, primero por las cuestiones de Semana Santa y la semana pasada por cuestiones personales, pero se retransmitió un programa sobre los abuelos. Aquí estamos nuevamente tomando este programa que tiene un tema muy interesante, pero a la vez que interesante, pues puede traer un movimiento de emociones a quien lo vea y haya pasado por este proceso. El programa se llama Ritual ante la pérdida de un ser querido. Y en el banner, como siempre, formulo 3 preguntas, 2 en este caso, y dicen: si has tenido alguna pérdida, ¿cómo están tus emociones y sentimientos? ¿Cómo es el buen recuerdo y el lugar de quien se ha ido, alejado o ha trascendido? Y el ritual desde constelaciones familiares ante la trascendencia o pérdida de un ser querido. Porque recordemos que solamente, en un ritual y en un proceso de despedida, no solamente es por el fallecimiento o trascendencia de un ser querido, sino también ante la ruptura de una relación muy cercana, como puede ser la separación de la pareja, la separación de los hijos, por muchísimas circunstancias de las hermanas, de los tíos, de cualquier familiar que haya estado muy allegado con nosotros. Ahí también se vive una pérdida. Sin embargo, la gran diferencia es que en la pérdida de dejar de tener esta cercanía, hay la esperanza de volver a ver a estas personas, como sea. Ante una trascendencia o un fallecimiento, ya no hay esta esperanza y solamente queda el buen recuerdo y el lugar de esa persona, que esa persona haya tenido en nuestras vidas. Quise hacer este programa sobre este tema por circunstancias que han ocurrido en estas últimas 2 semanas. Y quiero hacerlo de manera muy respetuosa para todos aquellos que han tenido trascendencias de familiares cercanos en esta etapa que nos ha estado tocando vivir y que nos sigue tocando vivir, referido a todo este asunto de la pandemia, las muertes imprevistas, las trascendencias que nos esperan, en fin. Y quisiera empezar con este asunto invitándoles, como siempre, a que se contacten y externen sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Como siempre, estoy aquí para tratar de ayudarles a acompañarlos en lo que ustedes quieran saber y yo esté dentro de mi conocimiento poderlo compartir. Les agradezco a quienes están conectados ahorita, que la audiencia, pues me imagino 2 semanas de ausencia, pues son 2 semanas, pero bueno, aquí estamos retomando, gracias a Leoncio Lara y a Paolo Maldonado, que están conectados en este momento. Y bueno, pues bienvenidos todos aquellos que se quieran unir y quieran enriquecer este programa con sus comentarios. Bien. Esta parte del ritual ante la pérdida de un ser querido surge porque en muchas ocasiones, como lo hemos visto también en programas anteriores, muchas veces no hay esta posibilidad de despedirse de esa persona que se fue,
de esa persona que trascendió y que definitivamente no va a haber la oportunidad de volver a verla o hablar con ella. Como lo decía yo hace rato, ante una ruptura de una relación, ante una ruptura o alejamiento de cualquier familiar, de quien sea, hay la esperanza de volver a verlos. En este caso no. Y entonces cuando no hay esta posibilidad de poderse despedir, de poder hablar y decir todo lo que se pudo haber dicho, lo que se quiso decir, es cuando un ritual es aconsejable. En la otra hipótesis también, pero en esta es muy aconsejable para poder sanar esas emociones y poder permitir que esto vaya sanando poco a poco. Como todos sabemos, un ritual son acciones que van encaminadas principalmente por su valor simbólico. Es una costumbre, una ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a la idiosincrasia, la cultura, las creencias del colectivo en que nos situemos. Hay muchísimos rituales que todo mundo conocemos. Sin embargo, todo depende de las creencias y de lo que cada uno quiera externar a través de este ritual. En constelaciones familiares, trabajamos el ritual a manera de despedida o de entendimiento de este proceso de pérdida, de transición, y fundamentalmente para mover y acomodar todas esas emociones que se van acumulando cuando una persona ya no está. En una sesión de constelaciones familiares, el objetivo de un ritual es acompañar a esta persona con la intención de generar un proceso de sanación. Es ayudarla a entender el origen, las emociones, entender esta sanación como la capacidad de hacerse cargo de las propias emociones, de los pensamientos y de los actos. Muchas veces cuando está este proceso en evolución, desde la enfermedad, si es que es por enfermedad, hay esta forma de poder ir manejando este duelo anticipado, de poder ir manejando este proceso de pérdida y las etapas del duelo, como lo comentamos en algún programa, sí son difíciles, pero la primera etapa, que es la de la negación, es un poco menos dolorosa que cuando es una pérdida o una trascendencia de golpe. Durante un ritual a través de constelaciones familiares, vamos haciendo y entendiendo al consultante de tal manera que pueda mirar las emociones, que pueda hacer este ejercicio después de hacer todo el mecanismo que se hace en el ejercicio de la constelación, y acompañarla de un ritual para que pueda ir sanando este dolor, que si bien es cierto no va a sanar del todo en el momento, pero sí va a ayudar muchísimo, sobre todo el llanto, el llorar, el externar a través de las lágrimas, que son un bálsamo de alivio, para poder ir sacando todo ese dolor, esas sensaciones y sobre todo aquello que no se pudo decir. ¿Por qué? Porque en la medida que se van interiorizando esos dolores y esas emociones y no se externan con el llanto, hay gente, entiendo que no son fáciles de externar el llanto, de sacar el llanto, de expresar sus emociones, y eso viene siendo todavía más doloroso, porque a la larga, si no se va sanando de alguna manera a través de un ritual, de una sesión de constelaciones, lo que puede provocar a la larga es, como lo dijimos ya en algún momento, un duelo no resuelto. Este duelo no resuelto se va gestando a través del tiempo, al no ir soltando este dolor, al no ir despidiéndose de la manera en que cada uno lo considere y lo sienta hacer. Y ya ha pasado un tiempo, que generalmente es un año, y un año es por todo este proceso de todas las fechas que se viven y se vivieron en compañía de esa persona. Todo este proceso del año es difícil de ir sacando y de ir sanando. Algunas personas lo sanan antes, pero siempre es muy recomendable tener este
proceso de sanación cuando no se pudo hacer. Entonces, durante este proceso de sanación en constelaciones familiares, se va sembrando esta semilla en el corazón, en el alma, de la conciencia para poder generar esta sanación. Mirar a través del dolor y del reconocimiento aquello que lastima, aquello que dolió, aquello que no se pudo sanar y no se pudo decir. Es mirar, reconocer, agradecer y honrar la vida de la persona que se fue, agradeciéndole el haber estado presente en la vida de cada uno, agradeciéndole lo que nos enseñó, lo que nos dio, lo que nos transmitió. Y vaya, aquí es menester mencionar que son diversos grados y diversos sentimientos. Por ejemplo, si muere la madre, muere el padre, muere un hijo, muere el cónyuge, son dolores distintos. Y yo me atrevería a decir que sí son muy fuertes, pero es muy, muy doloroso ver, por ejemplo, la trascendencia de un padre y verlo reflejado en los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos tienen una carga emotiva muy grande hacia el padre, si no tuvieron un contacto permanente con ellos, un seguimiento. Entonces es doloroso, o de una madre, en cualquiera de los dos casos. Hay que ir acompañándolos en este proceso de manera amorosa, de manera de entenderlos, de hacerlos entender que este proceso es un proceso de la vida común y que para allá vamos todos, ninguno nos vamos a salvar, eso sí, es irremediable. Pero lo fundamental en un ritual es soltar a esta persona en su partida, agradecerle y sobre todo pedir perdón y perdonar, con toda la humildad del corazón, con toda esta humildad y este entendimiento de cómo fue la vida. Todo este proceso, cuando uno lo ve lejano, cuando uno lo ve o se entera de gente que ha tenido la trascendencia de alguien, es doloroso, pero cuando es cercano, es cuando uno realmente siente en carne propia, como se podría decir, ese dolor no solamente por la persona que haya trascendido, sino también por quienes se quedan en vida. Cuando se trata de la pareja, de la expareja, del padre, de los hijos, es aún más doloroso porque el círculo es muy cercano. Y en esta parte de la conciencia, de despertarla a este dolor y hacer este ritual para ir sanando estas emociones y decir todo aquello que no se pudo decir, en el ejercicio de una constelación y del ritual, lo más importante es reconocer y agradecer la vida del que se fue, recordándolo de la mejor manera. Hay una de las frases en el banner, dice: ¿cómo es el buen recuerdo y lugar de quien se ha ido? ¿Qué lugar tenía, qué lugar ocupaba esa persona que se fue? ¿Qué lugar tenía en nuestro corazón? ¿Cómo fue la despedida, si es que la hubo? Pero principalmente, ¿cuál era el lugar que ocupaba en la vida de las personas? Y algo muy importante y muy sanador son las frases sanadoras, valga la redundancia en la palabra, las frases sanadoras que se utilizan en un ritual. A través del ejercicio de la constelación, a través de ver el dolor que está inserto en el consultante o en los consultantes, como consteladores nos podemos ir dando cuenta de dónde está ese amor tan grande, en dónde está este dolor que está procesando o se va a procesar. Y a través de mirar este ejercicio, de mirar y entender las emociones del consultante, sentirlas, las frases sanadoras son, digámoslo así en términos coloquiales, oro molido, porque van ayudando a externar todo este proceso y estas cosas atoradas que se quedan en la garganta, que no se sienten, que no se sienten en el momento, y en que a la medida que avanza el proceso se van sintiendo y van calando.
Dentro de constelaciones familiares, entrando un poco más al tema, quiero mencionar 2 tipos de rituales que son los más recurridos, que es el ritual de continuidad y el ritual de transición. ¿A qué se refiere cada uno? El ritual de continuidad es un ritual donde se permite mantener este funcionamiento del sistema familiar. Pero este ritual de continuidad se da cuando hay un alejamiento, una ruptura, una pérdida de la cercanía dentro de una etapa vital de vida, dentro de una parte que fue o es importante en la vida de la persona que está haciendo esta consulta. Y significa que estos rituales de continuidad lo que van a hacer es enseñar y sentir y mirar cómo seguir adelante y entender el porqué de esta fragmentación, el porqué de este alejamiento, el porqué de esta ruptura. El ritual de continuidad permite dar la bienvenida a lo nuevo, a las cosas nuevas, al nuevo ciclo que se cerró, despedirlo como debe de ser y aperturarse al nuevo ciclo que inicia. Y permite que el consultante pueda experimentar y pueda llevarse recursos para su propia vida, para su propia ensamble emocional, para su propio refuerzo y para que viva su situación actual de una manera diferente, en lo cotidiano, hacerlo de manera diferente, con pensamientos diferentes. El ritual de continuidad su objetivo principal es precisamente acompañar a la persona, al consultante, para que pueda seguir adelante entendiendo y sintiendo y despidiéndose del ciclo que se está cerrando y que muy posiblemente más adelante pueda tener otra vertiente de comunicación, pero ya ahora desde una mirada muy tranquila, muy pacífica y con entendimiento. El ritual de transición es todo lo contrario. En el ritual de transición se va a cerrar un ciclo, sí, pero un ciclo definitivo. Un ciclo en donde la persona que ya se fue no va a tener ya más esta cercanía ni poder verla o poder verlo, poder tocarlo, poder platicar, poder dialogar. Ya no. Es facilitar el que la persona pueda hacer ese cambio de funcionamiento en su sistema familiar. En pocas palabras, es reaprender, retomar y reacomodar las emociones y la vida sin esa persona que ya se fue. Esto es muy importante, reaprender, retomar y reacomodar esas emociones y sentimientos y reacomodar y seguir la vida sin esa persona. Y para esto, en el ritual se hacen diferentes formas. Hay 1000 formas de hacerlo. Por ejemplo, cuando no pudo haber una despedida porque hubo una enfermedad y no hubo esta posibilidad de acercarse a esta persona, porque hubo una lejanía en distancia, porque estaban en otro país, porque estuvieron enojados mucho tiempo y cuando se enteran que una persona va a fallecer, pues ahí es donde vienen los resquemores y los arrepentimientos y las culpas. Pero todavía puede haber esa posibilidad de acercamiento. Pero cuando hay, como está ocurriendo hoy en día, todas estas trascendencias en un hospital, en donde ya no hay la manera de poderse acercar, de poder despedirse, de poder decirles todas aquellas palabras que se hubieran querido decir, todos esos agradecimientos, no hay ya toda esa forma de poder salir adelante, pidiendo, como lo dije, perdón y perdonar. Y aquí es muy importante que dentro de este proceso no se vivan culpas, no se sientan culpas. Hay una parte muy importante en donde las palabras son importantísimas decirlas, porque muchas veces este sentimiento de culpa, cuando una persona ya se fue y no pudo haber esta despedida, se refleja en frases internas o muchas veces externas
como no hice lo suficiente, ¿por qué no lo atendí de esta manera o la atendí de esta manera? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué le dije? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué me porté de tal manera? Ya pasó, eso ya no hay vuelta de hoja. Esa sensación de culpa y de dolor es la que hay que trabajarse a través del ritual, a través de las frases sanadoras y poder a través de este medio, de este ritual, poder trabajarlo y despedirse. De nada sirve ya decir no pude hacer esto, no pude hacer aquello, no pude trabajarlo de tal o cual manera, porque ya trascendió. La no despedida es un proceso muy difícil y muy doloroso, sobre todo en esta etapa en la que nos está tocando vivir, y que no hay esa cercanía, no hay, es un duelo sin abrazos, es un duelo sin palabras, es no poderse mirar, es no poder llorar juntos, no poder estar junto con esa persona. E incluso cuando se da el proceso ya del funeral, de la cremación, del entierro, tampoco hay ya esta, digamos, la calidez de poderse acercar y poder decirle a las personas dolientes el sentimiento que se tiene encima. Entonces, es importante este ritual, porque a través de este ritual, como lo decía yo hace rato, desde la mirada de constelaciones familiares, se puede ir dándole este buen lugar a la persona que se fue. Conservar siempre el buen recuerdo, los buenos momentos que se vivieron, las buenas etapas, las buenas enseñanzas, la buena vida, y darle el buen lugar que le correspondía en la vida de cada uno. Y darle la despedida pidiéndole perdón, perdonando lo que haya sucedido, lo que haya pasado en la vida y conservando ese buen recuerdo. Sin embargo, hay que estar en este ritual previo y en este ritual, si es que ya viene la noticia inminente de un fallecimiento. Una de las maneras más recurrentes para hacer un ritual cuando no se está dentro de una sesión de constelaciones pudiera ser, por ejemplo, el hablar con esta persona a través de su fotografía y externarle con la música que le gustaba, con los recuerdos que tuvieron juntos, si fueron los hijos, si fueron las hijas, si fue el esposo, si fue el padre, si fue la madre, los momentos gratos que se vivieron, y agradecerle de corazón la vida. Decirle todo aquello que no se pudo decir o que no se atrevía a decir porque no hubo la cercanía, no hubo el momento propicio, porque había resentimientos, había molestias, había corajes que finalmente cuando la persona trasciende ya no tiene mayor sentido seguirlo sintiendo, porque va en contra del propio sentimiento y emoción de la persona. Entonces, hacer un ritual a través de música, de escribir, de grabarle un audio, de sobre todo tener la fotografía enfrente y poderle ir diciendo y externando todo aquello que le hubiéramos querido decir en vida, es muy sanador. Y algo más sanador aún es el llanto. El llanto y soltar esas emociones cuando no hay la posibilidad de poderlo hacer en persona. Hablarlo, despedirse y darle un buen lugar en el corazón y en el alma, y tener ese buen recuerdo de todo aquello que nos enseñó, de todo aquello que nos permitió vivir. Ahora, después de este ritual, obviamente viene el proceso de la trascendencia. Y aquí, después de esto, hay muchas etapas que son dolorosas, pero que si previamente ya se trabajó en un ritual, ya se externó todo aquello que se quería decir, ya se dijo todo aquello que se quería comentar, pedir perdón, agradecer, pedir la bendición, todo aquello que se pueda decir, vienen etapas dolorosas. Una de ellas sea el entierro o la cremación. La cremación es un proceso también doloroso cuando no se ha vivido, cuando no se ha tenido enfrente, y que no es lo mismo hablarlo, no de dientes para afuera, sino de todo lo que se ha vivido, y muchas gentes hemos estado en procesos de cremación, a cuando toca
en carne propia o cuando tocan con gente muy cercana, porque el impacto de poder ver una urna con las cenizas en lo que acabamos, quienes decidamos ser cremados, es impactante. Sin embargo, el alma ya no está ahí, el alma ya trascendió, ya se fue, y hay que agradecer, tomarlo, verlo y hacerle la honra que sea correspondiente hasta que llegue el momento final de donde deba ser su lugar final, sea en un nicho, en una iglesia, sea en un jardín, en un parque, en la sierra, en el mar, en fin, todo aquello que la persona en vida externó. Pero hay otra parte muy, muy dolorosa, que es el regresar al lugar donde habitaba, regresar al lugar donde vivía y enfrentarse a las pertenencias, a todo aquello que formó parte de la vida de este ser querido que se fue. Desde el objeto pequeño que se le regaló y que se trajo de un viaje, hasta los recuerdos que tenía conservados posiblemente desde la escuela, desde la infancia algunas veces, desde las vivencias con todos los familiares, la ropa, cada cosa que se va sacando, en cada prenda, en cada recuerdo, en cada pertenencia, ir dando las gracias de la manera más humilde, con el corazón, recordándolo siempre o recordándola siempre en el buen lugar que debe tener siempre en el corazón. Y es muy difícil enfrentarse a esta parte de las pertenencias porque cada una representa un recuerdo. Un recuerdo grato, a veces puede ser no tan grato, pero sí doloroso. Sí doloroso, y externar y llorar. Mi recomendación desde las sesiones de constelaciones familiares es llorar. Y si vienen estos flashazos, este vacío que se siente de repente, llorarlo y externarlo, y no callárselo hasta que se sienta esta parte que se ahoga aquí, se sienta liberada, porque es la mejor manera de poder ir sanando. Agradezco a Uriel Alfaro, mucho gusto, saludos, gracias por sintonizarte. No sé si pueda haber más, porque mi teléfono no está funcionando como muy bien. Francisco Javier Guillén, muchas gracias por sintonizarte, gracias por verlo, un gran saludo. Y bueno, pues siguiendo con este tema, esta parte de las pertenencias, cuando ya hay que empacar, hay que decidir, los familiares más cercanos deciden con qué se quedan, qué se tira, qué se va, es un proceso muy doloroso pero muy necesario. Y hay quienes aconsejan que cuando hay una muerte, una trascendencia de alguien muy, muy, muy cercano, lo más aconsejable es no conservar más que lo necesario y lo que realmente llega de corazón. ¿Por qué? Porque es como tener permanentemente el duelo encima, permanentemente el dolor encima. Y el dolor ya es interno, ya va a venir un proceso de sanación generalmente es un año, hay gente que lo supera antes, y ese es el tiempo recomendable para poder ir adelante y tomar todo esto a través de no solamente un ritual previo a esto, sino seguirlo haciendo. Y cada vez que se toma uno un objeto de esa persona que se fue, agradecerlo y darle las gracias por la vida y las enseñanzas y todo lo que yo dije hace rato. La no despedida y el mirar las pertenencias cuando ya se regresa es un momento muy difícil, que sin embargo cuando se tiene esta estabilidad emocional para afrontarlo, puede y va saliendo adelante. El punto, y aquí sí me gustaría tomarlo con mucho respeto a todos los que me estén escuchando, si es que ya pasaron por esto o están pasando por esto, es el poder soltar a este ser, a esta persona que se fue. Poder soltarla y agradecerle. ¿Por qué? Porque si hay este permanente recuerdo, no digo que no lo va a haber, sí, son momentos muy dolorosos y son momentos que están ahí siempre y que se van a
a estar presentes ahí. Pero si no se suelta, si no se deja ir, como alguien me dijo hace poco, yo ya lo solté y lo dejé ir. Sí, aparentemente sí, pero el recuerdo es permanente, el recuerdo ahí está, y una música, una letra, una calle, un guisado, cualquier cosa retoma este aspecto y se puede volver todavía más doloroso. Entonces, hay que prever en lo que en constelaciones familiares llamamos el jalón a la muerte, que no es otra cosa más que el deseo inconsciente muchas veces del que se quedó en vida o de la que se quedó en vida de irse atrás de la persona que falleció. ¿A través de qué? ¿Y cómo nos damos cuenta? A través del proceso de la constelación nos vamos dando cuenta de que ese jalón permanente hacia la persona que se fue, ahí está hasta que no se hace un ritual y se hace una sesión de constelación para poder mirar de fondo dónde está y poder ir sanando estas emociones, estos sentimientos y dar una buena despedida. Generalmente esto sucede cuando no hubo una despedida adecuada, por decir algo, una despedida cercana, no se realizó algún ritual para poder despedirse, y sobre todo más en esta época, y lo insisto y lo digo porque está siendo muy, muy cotidiano que esto suceda así, y yo lo veo a través de consultantes que he tenido y de personas que he visto, y ahorita les voy a platicar un caso que fue muy impactante, porque estas personas no lo han podido superar, y entonces esta parte de no poder sanarlo, de no poder ir afrontando ese dolor, se va haciendo poco a poco inconscientemente un jalón a la muerte que después puede propiciar que la persona enferme, que la persona decaiga, que la persona caiga en depresión, que la persona esté en una crisis que ya no puede salir porque su deseo es seguir esa persona. No. Cada quien tenemos, como lo digo coloquialmente y lo digo ahora, cada quien tenemos una fecha de caducidad y de ahí no nos va a salvar nadie. Pero mientras tanto hay que tener ese buen recuerdo y esas emociones controladas para poder salir adelante. El poder hacer un ritual a través de una sesión de constelaciones familiares, como decía yo hace rato, permite sanar, incluir lo que no está incluido, entender dónde está el alma y las emociones con respecto a esta persona que ya trascendió. Y el ritual va a generar efectos sanadores de entendimiento y comprensión con una fuerza de resonancia significativa, que no es otra cosa más que una resonancia emocional que viene siendo plus la inteligencia emocional para poder ir afrontando con el sentimiento sanado a través de una sesión, a través de un ritual, a través de las frases sanadoras que el constelador va proporcionando de acuerdo al montaje, a lo que se está haciendo en la sesión, para que se puedan ir externando y se pueda decir todo aquello que no se pudo decir en vida. Y esto va a generar una vibración positiva en el cuerpo, va a generar esta fortaleza para afrontar y empezar a soltar y a dejar ir. Obviamente sí van a venir estos momentos de flashazos, estos momentos de tristeza, de dolor, pero cada vez, me permito respetuosamente recomendar, cada vez que venga un flashazo así, es agradecer, dar las gracias y mandarle todo el amor a la persona que se fue. Todo el amor y recordarlo de la mejor manera o recordarla de la mejor manera. Ahora, estos efectos del ritual a nivel de pensamiento, emoción y movimiento los va a hacer que los niveles de percepción se amplifiquen y generen resonancia, como lo dije hace rato. Con el ritual, esta vibración va a ser más contundente. Y si no queda por un momento claro a nivel del pensamiento, el ritual va a hacer que sea más rápido. El pensamiento y el sentimiento y el entendimiento. A través de ir sacando, a través del llanto, de las palabras y de las frases sanadoras que se van diciendo en una sesión con un ritual, esta manera de despedirse. Y hago mucho énfasis en esto porque muchas veces en alguna trascendencia, en algún fallecimiento,
Hay veces que el llanto a la mirada de los demás puede parecer exagerado. Y muchas veces se puede decir, es que seguramente le está doliendo, tiene culpa o se siente culpable o esto o aquello. Por eso es su llanto. No. Yo quiero hacerles un ejemplo. Recientemente hubo un fallecimiento y esta persona lloraba y lloraba y lloraba y su pensamiento y lo que ella decía era, cuando le preguntaban, ¿por qué llorabas? ¿O por qué lloras? Por mis hijos, porque me duele verlos llorar, porque me duele verlos sufrir, porque perdieron al padre, aunque ya estaban separados. Era ese dolor permanente, permanente, permanente y el llanto. Y en el momento de hacer el ejercicio de constelaciones, la sesión de constelaciones, e ir haciendo el ritual, ¿cuál va siendo? La propia admiración de esta persona, que a través del llanto que estaba externando por el fallecimiento de su expareja, ella lo enfocaba hacia el dolor que le generaba ver a los hijos. ¿Y cuál va siendo el efecto maravilloso de la constelación y del ritual? Que ella pudo darse cuenta que estaba llorando a su propio padre, no porque la expareja haya representado al padre, no, sino porque ella en su propia historia no tuvo esta figura masculina en su vida, no tuvo esta figura del padre, no tuvo esta figura de acompañamiento de este ser tan importante en todos, que es el padre. Entonces, en su propia historia, con su propia familia, no hubo esta imagen masculina del padre y no había pasado nunca por el fallecimiento de un padre tan cercano a ella y en consecuencia a la familia. Entonces, en el momento de que esto sucede, el llanto vino a raudales y se entendió a través de este ejercicio de constelaciones y de este ritual que el llanto era el propio proceso de duelo por el padre, aunque no lo haya conocido, aunque no lo haya visto. Este proceso siempre de la permanencia atrás del padre y la madre, como lo hemos explicado, ahí estaba presente. Y en el momento en que se enfrenta a la muerte del padre de los hijos, llora a través de todo esto la muerte de su propio padre, el duelo del padre. Yo sé que posiblemente no sea tan sencillo entender esto que estoy diciendo, pero cuando alguna consultante tiene un tema de no haber conocido, no haber visto o haberse educado o criado, sea con el padre o con la madre biológicos, hay siempre este vacío, esta exclusión, no sentir cerca al papá o a la mamá. Cuando viene todo el proceso de pérdidas, de padres, madres, etcétera, que no son tan cercanos, se ven de una manera natural hasta cierto punto. Pero cuando es un proceso tan cercano, como en este caso fueron los hijos, esta persona lloró su propio duelo cuando lo hizo, cuando externó todo este llanto, cuando externó todo esto que tenía cargando. Su expresión era de sentir aquí como un ahogamiento, pero en la medida que lo sacó. Y pudo entender que ese proceso era el propio proceso de pérdida de su propio padre. Se liberó esas emociones que yo creo que traía cargando desde hace mucho tiempo y que ante la pérdida del padre de sus hijos pudo hacerlo. Fue una retroalimentación muy bonita, muy sanadora, porque pudo darse cuenta de que todo esto es algo que traemos adentro y no lo entendemos. No podemos entender este proceso de la trascendencia de la misma manera de cómo se ve hacia otros que cuando se vive, ahora sí que en carne y hueso. Entonces, cuando suelen quedar todas estas pendientes conversaciones, despedidas, agradecimientos, es cuando hay que tener desde el fondo del corazón esa humildad para pedir perdón
y para perdonar, pero al mismo tiempo agradecer todos estos ciclos de vida y agradecer todo lo que se vivió. Hay que elegir aquello que nos ayude en un ritual. Por ejemplo, si no se puede hacer a través de una sesión, hacerlo solo o sola, elegir todo aquello que era lo más cercano, lo más allegado a esta persona, como son objetos, artículos, música, qué sé yo, infinidad de cosas, y sentarse frente a él o frente a ella y decirle todo lo que en vida se le hubiera querido decir, de tal manera que se descargue esa emoción y ese dolor, y a través de esto vaya empezando el proceso de sanación, vaya empezando a elaborarse ese duelo, elaborarse toda esa seguimiento, todas las etapas que, como lo dijimos, es la negación, la ira o el miedo, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Entonces, en la medida que esto se va, perdón, me detuve porque estoy leyendo aquí, ahorita retomamos, un comentario de Marta Alicia Molar que dice: buenos días, ¿qué pasa si no he regresado a su casa desde el día del sepelio y el hacer de cuenta que ella está ahí y no llorar porque ella está viva? A ver, ¿qué hacer? ¿Qué pasa si no he regresado a su casa desde el día del sepelio y el hacer de cuenta que ella está ahí y no llorar porque ella está viva? Bueno, primero, Marta, respetuosamente me permito decirte que estás viviendo ahorita una etapa de duelo reciente, y que si ahorita no te nace ir a la casa de tu mamá, creo que es, ¿verdad? O en algún momento me lo dijiste, no lo hagas hasta que estés preparada un poco emocionalmente para poder hacerlo y para que puedas enfrentarlo. Sin embargo, yo te recomiendo vayas elaborando un ritual y vayas despidiéndote de ella, vayas diciéndole todo aquello, todos los bonitos recuerdos, sobre todo agradecerle la vida, agradecerle que gracias a ella y gracias a tu padre en su momento, estás en la vida y seguimos con vida. Poco a poco tienes que ir procesando este duelo, y si ahorita no sientes esa tranquilidad o esa paz para poder ir a la casa, no lo hagas, deja que el tiempo solito vaya haciendo sus efectos, pero mientras tanto tú ve haciendo este proceso de ritual. Estoy para acompañarte si quieres hacerlo, tienes mi teléfono y con gusto te acompaño. Hay otro comentario que dice: a mi mamá esta transición le costó 2 mudanzas. Me imagino que te estás refiriendo a, porque esa es otra parte que es importante comentar. Cuando es posible y hay una separación, voy a tomarlo desde 2 campos. Desde una separación, por una separación de pareja, porque el hijo se fue, porque hay un divorcio y las circunstancias, pero hay un distanciamiento. Siempre es aconsejable, claro, cuando los recursos lo permiten, cambiar de hábitat, cambiar para que este recuerdo no esté permanentemente ahí, con mayor razón cuando hay un fallecimiento o una trascendencia. ¿Por qué? Porque el permanente recuerdo de los muebles, de la casa, del lugar, que si en ese sillón se sentaba, que si en ese plato comía, que si esto le gustaba, que si esto no, es estar dándose este asunto de generar como la herida y estarle rascando, vaya, para ponerlo en una forma, en una expresión de fácil entendimiento, es como estar rascando. El dolor y el recuerdo van a estar aquí, siempre, siempre. Eso no va a salir. Recordemos que hay quien dice que una persona no muere hasta que es olvidada. Mientras es recordada, la vida sigue y la vida está presente. Entonces, estas 2 mudanzas que me estás comentando, me imagino que es porque tu mamá pudo haber cambiado de domicilio por el fallecimiento de alguien, a lo mejor no lo pudo superar y volvió a cambiar de domicilio. No me queda claro si me lo quieres explicar más, con gusto te puedo dar
mi opinión. León Celara dice, muy bien relatada la traspolación de la muerte del padre, fue muy objetiva, es un desahogo. Sí, efectivamente, como lo comentaba yo en esta consultante que pasó esto, esta traspolación de la muerte del padre de los hijos fue la traspolación de ella misma hacia su padre, porque pues, no lo conoció, nunca supo quién fue, pero en ese ejercicio le rindió los honores a su padre, muerto o vivo, pues no se va a poder saber, pero supo y entendió que era un homenaje a su propio padre. Entonces, ese movimiento fue algo muy, muy sanador, efectivamente, y de mucho entendimiento para poder ver otros casos cercanos, porque, por ejemplo, en estas etapas que nos están pasando, en los hospitales están solicitando cuando una persona ya está ante la inminente deceso, pedir cartas, pedir videos, pedir grabaciones de audio, cartas, que a su vez se las van a hacer llegar. Y esto es muy sanador porque muchas veces la persona no termina de irse, no termina de marcharse, porque está esperando despedirse de alguien o está esperando despedirse de algo. Entonces, hacer esto y enviarle todas estas energías positivas y en enviarles todos estos mensajes es un proceso que le ayuda a decir adiós, a irse. Y se va en paz y con esa buena memoria es como hay que recordarlo. Y sobre todo agradecer y no permitirse sentir esa culpa de qué hice, si lo hice bien, si no lo hice bien, si le dije, si me enojé, si lo desprecié, la humillé, no le hice caso, qué sé yo. Todo eso ya a la hora de las cosas ya no cuenta. Lo que cuenta es realmente el buen lugar y si fue padre o madre, agradecerles la vida y agradecerles el estar aquí hoy con salud. Y la otra parte muy interesante y muy importante de esto es sanar esta parte del jalón de la muerte. ¿Por qué? Porque después de un año, cuando ya no se pudo procesar o no se está pudiendo procesar esta pérdida, se convierte en un duelo no resuelto. Hay alguna parte del programa, en programas anteriores, en donde hablamos sobre el duelo no resuelto y que son efectivamente como todas pérdidas de miembros de nuestro sistema familiar y se viven todas estas etapas del duelo que ya las comenté, pero el duelo no resuelto se va solucionando poco a poco a través de ir mirando y reconociendo todo aquello que no pudimos reconocer en vida. Yo les recomiendo y sugiero respetuosamente que si están pasando por un proceso de estos, se ayuden con un ritual a través de una sesión de constelaciones familiares. Realmente es algo muy sanador porque nos ayuda a acomodar las emociones. Como decía yo hace rato, es reaprender, retomar y reacomodar la vida y seguir adelante con ella sin. El recuerdo siempre va a estar ahí. Y pues seguir adelante, no hay otra porque atrás de nosotros viene un mundo de generaciones que ya no están y las que vienen. Y prepararnos sobre todo para algo muy importante, mirar esto con esa conciencia, es no repetir historias. Por ejemplo, si dentro de todo este proceso hubo la persona que haya trascendido, a su vez dentro de las sesiones de constelaciones familiares nos damos cuenta que estuvieron repitiendo un patrón de conducta que venía no solamente de esta parte, sino de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, de los chosnos. A través de darse cuenta de esto, hay que sanar, cortar y honrar. Es mirar, reconocer, agradecer y honrar lo que nos dio esta persona para poder no seguir repitiendo una historia que no haya sido grata. ¿Cuántas veces no nos preguntamos y nos hemos preguntado
¿por qué repito esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy haciendo lo mismo que hacía mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo? ¿Por qué me dicen, es que te pareces en todo a fulanito, te pareces a... Porque se están repitiendo historias que muchas veces no son gratas, es como lo hemos tratado, se vuelven lealtades invisibles que no son fáciles de sanar hasta que a través de la mirada sistémica se puede mirar qué es esa parte, cuál es el origen de esas emociones que no podemos ir sanando poco a poco. Permítanme ver, no alcanzo a leer. Creo que ya no hay más comentarios. Si tienen más comentarios, se los agradeceré. Vamos a ir cerrando esta parte con la despedida. La despedida no es un acto que implique olvido, ni que deba ser impuesto ni por uno mismo o por los demás. No, la despedida va a llegar en el momento que cada uno la vaya sintiendo. Es cierto que hay que despedirse en el momento físicamente, ya sea del cuerpo, de las cenizas, de lo que haya sido la situación, pero la despedida realmente, gracias Marta, qué bueno que te haya ayudado mi comentario, el despedirse no es un acto que implique el olvido. Como lo decía yo hace rato, una persona muere cuando es olvidada, sino la despedida es un acto de profunda aceptación de lo que ha ocurrido. Es una parte del duelo, sí, pero es aceptar de fondo lo que ha ocurrido, que esa persona ya no está, ya no más, ya no se va a volver a ver. Como decía yo hace rato, los flashazos a veces llegan y son difíciles de sortear. Sin embargo, el hecho de hacer esta despedida, este ritual, a través de este ritual de transición, en el caso de una persona fallecida, va a ser muy, muy sanador. Las frases que ahí se dicen cuando se hacen una sesión de constelaciones ayudan mucho a soltar las emociones, a llorarlo, a tener conciencia y a poder sentir todo aquello que no nos permitíamos sentir y que muchas veces se fueron atorando en el camino, y en el momento en que se está a solas es cuando viene todo. Acuérdense que la parte más difícil de todo es el estar a solas con uno mismo. Ya cuando se está a solas con uno mismo es cuando reconoce uno todo aquello que se hizo, que se dejó de hacer. Y como decía yo hace rato, el perdonar y el pedir perdón es un acto de humildad muy grande, que es sanador al 100%. Sanador en un ejercicio de constelaciones o un ritual. ¿Por qué? Porque sale desde lo más profundo del sentimiento todo aquello que no se pudo decir en vida. Estaba leyendo yo aquí coronavirus, perdón. Y esta parte venía porque en esto que nos está tocando vivir en el coronavirus, se ha visto, y he visto yo consultantes también, que no saben cómo procesar todo esto, porque de repente estaba bien y de repente ya no está. De repente lo pudieron ver y de repente ya no lo pudieron ver, ya trascendió, y entonces ahí viene una ausencia muy dolorosa, porque no hay esta forma de poder ni siquiera entrar a poder verlo, ni siquiera o verla, ni siquiera poderse despedir. No hay todo esto. Entonces, esta situación que nos está tocando vivir con el coronavirus es una forma de afrontar la muerte desde otra óptica, desde otra forma de vista, porque posiblemente antes teníamos noticias y trascendencias y muertes cuando sucedían accidentes, cuando sucedían cosas así, pero se podía ver a la persona. Ahorita no. Ahorita, si bien se ve en la funeraria y se acabó, y no hay esa forma de poder, eso que yo decía, el abrazo, la contención, esta parte de contención que todo ser humano necesitamos ante un gran dolor. En un abrazo de contención se dice más que en 1000 palabras. Se dice más que lo que se pueda expresar de cualquier otra manera,
un abrazo, una cercanía cuerpo a cuerpo es una de las cosas más efectivas para ayudar a contener, y sin embargo eso no se puede hacer ya ahorita, por el momento, en una situación así, no se puede. Entonces, la mejor manera de ir teniendo esta contención es retroalimentarnos nosotros mismos y seguir agradeciendo la vida y seguir agradeciendo a la persona que haya trascendido toda esta parte tan dolorosa que ha tocado vivir, y escribir, hablar a través de una fotografía, poner música, recordarlo de una o recordarla de una o de otra manera, y agradecer. Ya cuando las personas no están en vida, ya lo que pasó, lo que se fue, y no hay más que... Yo he tenido mucha oportunidad de poder recapacitar acerca de que no vale la pena estar en conflictos, no vale la pena estar en resentimientos, no vale la pena estar en desacuerdos, claro, los convenientes y los lógicos, pero estar en resentimiento siempre contra una persona por X o por Y situación, no. Cuando llega el momento final, ahí es donde muchas veces la culpa es la que hace externar muchísimas lágrimas, pero por culpa, no por dolor, por culpa. Y bueno, creo que no hay más comentarios. Yo quiero agradecerles a todos ustedes el haberse conectado, el haber escuchado este programa que, debo decirlo, es un programa in memoriam a alguien muy cercano, y que, bueno, pues trascendió, y lo único que uno les desea es una mejor luz, un mejor camino, y el agradecimiento y el buen recuerdo. Quiero agradecer también a quien está conmigo hoy y que siempre me ha acompañado y está entendiendo muy bien este proceso, desde cómo lo vivo, desde cómo se va sintiendo. Gracias, sabes quién eres. Gracias, Leoncio, por este acompañamiento. Y no me queda más que mandarle toda esa paz y este entendimiento, y tratar de ir sacando a través de todo este proceso tan doloroso a los hijos que han perdido a su padre, y que, bueno, es un proceso de sanación. A mis hijos poco a poco lo irán entendiendo, e irá saliendo todo esto como parte del proceso. Y bueno, pues es la vida, no hay más que continuarla, hay que seguirla adelante, hay que tener un buen recuerdo de las personas que se fueron, pero más que eso hay que tener una buena vida con las personas que todavía seguimos aquí. Porque después, pues ya para qué, como dicen por ahí, ya para qué. Hay que tener una buena vida, una continuidad, y sobre todo mucho acercamiento con la familia. La familia es el eje fundamental de todos. Y ese acercamiento y ese apapacho, ese entendimiento, esa comprensión hacia la familia es fundamental. Yo les quiero decir que todo proceso es sano. Todo proceso, por doloroso que sea, es muy sanador. Las frases sanadoras, los rituales, el entender, el mirar el origen, y sobre todo poco a poco ir soltando y dejando ir todo lo que genere el dolor. Quiero pedir, por favor, la proyección de una diapositiva en donde les invito a las sesiones individuales, en donde pueden ser escuchados, entendidos y mirar el origen de ese tema que está impidiendo bienestar, desde la comodidad de su hogar y espacio, y a través de una sesión individual. En estas sesiones pueden sanar emociones, sentimientos, y a través del beneficio de las constelaciones familiares. Estoy aquí y ahora para escucharlos y recomendarles, si están en un proceso de duelo, hacerlo para que a través de un ritual puedan despedirse o complementar una despedida si es que no lo pudieron hacer en su totalidad. Y bueno, pues
es todo lo que tengo por decir ahora. No es un tema muy sencillo, sin embargo, sí creo que es un tema muy sanador cuando se entiende desde el corazón y desde lo profundo del alma esa vida y sobre todo ese agradecimiento y esa humildad para perdonar, pedir perdón y agradecer la vida y las vivencias que se hayan tenido. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo viernes en un programa más de Aquí, Ahora, Hoy. Gracias. Gracias por su escucha y atención y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí, Ahora, Hoy o a través de mi correo aquiahorahoyletgo@gmail.com. Hasta el próximo viernes. Bye.